monitorarlos. Acuérdense que estos pacientes están consultando tardíamente. La vez pasada habíamos visto la herramienta FATS, que era fiebre, afección de garganta, pérdida del gusto, anosmia, dislexia, toda la sintomatología torácica de respiración fea, de diarrea, de choque y la tos, ¿ok? Estos pacientes tienen una tos terrible. Entonces, a veces no podemos hacer todo esto y tenemos que tener preparado nuestro ventilador con parámetros básicos. Hay un curso que está en la página web del hospital, ¿sí? Que se llama curso COVID, que lo diseñamos los intensivistas, lo pueden hacer ustedes. No dura sino como 40 minutos. Las charlas largas generalmente no se deben utilizar porque la gente se cansa. Más de 20, 30 minutos ya no es posible mantener la concentración de la persona a la que se le intenta dar el mensaje. Bueno, entonces acá van a ver unos parámetros, ¿sí? En relación al ventilador que yo quiero definir. Entonces va a haber una variable de control, de fase, de condición y la PIP, ¿sí? Para no confundirlos tanto, si ustedes desean, en otro momento podríamos ampliar esto. Entonces ustedes se van a encontrar con un ventilador, que este es el de allá, que ustedes vieron en el video, ¿sí? Ustedes dirán, Dios mío, eso es la guerra de las galaxias, pero no. Lo más importante es saber qué botón yo voy a estar interactuando con mi paciente para yo poderlo programar. Entonces, este es el ventilador, el 840, las gráficas que yo les mostré. Entonces, lo primero que vamos a programar es el volumen corriente. Cuando ustedes respiran, ingresan un volumen corriente que va a ser de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso, ¿sí? En un paciente que está bien. Entonces, hay que ajustarle determinados parámetros para mirar si esto está exhalando o no está exhalando. Vamos a calcular el peso ideal de esto. Buenas noticias que hay ya software que nos calcula el peso ideal, ¿sí? Entonces solamente acuérdense que los pulmones no engordan. Puede ser una mujer pequeñita de 1,40 que pese 120 kilos. Entonces una mujer pequeña atrapada en un cuerpo grande, ¿sí? Aquí, como los pulmones no engordan, yo tengo que calcularles el peso ideal de esta señora, ¿sí? Entonces ya vimos que vamos a programar un volumen corriente entre 6 a 8 mililitros. Hay pacientes que necesitan ventilación que se llama ultraprotectora, que van a ser de 4 a 6 mililitros por kilogramo, pero llévense este número, de 6 a 8 mililitros. Entonces vamos a medir que ese volumen corriente, o sea, que ese alvéolo que yo estoy intentando hinchar, soplar como si estuviera soplando un globo, no se me vaya a estallar. Entonces vamos a medir una presión dentro del alvéolo, ¿sí? Eso se llama presión meseta. Es como si yo les digo, muchachos, dejen de respirar 0,5 segundos, que les voy a medir la presión dentro del alvéolo. Esa tiene que ser menor de 30, ¿sí? Y esto me va a ayudar también a calcular la presión positiva al final de la expiración, ¿sí? Que es la que evita que ese alvéolo se me sobredistienda o se me subinfle, ¿sí? Esto se llama una cosa, presión de conducción, que debe ser menor de 15 centímetros de agua, ¿ok? Entonces ya programamos el volumen, miro si no le estoy pasando mucho para que no se me vaya a estallar ese alvéolo con estas dos presiones. Ya les dije cómo se calculaba la PIP. Entonces, como nosotros estamos programando un ventilador y no somos expertos, ¿sí? Entonces vamos a programarlo de manera mecánica de 5 a 8 centímetros de agua. ¿Qué es lo que me hace la PIP? Me evita que ese pulmón como si yo tuviera un globo, entonces ese pulmón se me colapse, que me pierda la posibilidad de mantener una compliance, una distensibilidad adecuada. Estas tablas que ustedes las verán en algún lado es cómo cuadrar la PIP, ¿sí? Pero para ustedes, si eventualmente en algún momento les tocara trabajar o pues ya eventualmente llegaran a ser internos y la pandemia nos tuvo encerrados todo este tiempo o no tuvieron la posibilidad de en algún momento de tener más conexión con cuidado intensivo y ya llegaron a ser internos o médicos generales y por avatar del destino les tocó trabajar en la unidad. Entonces ya saben, de 5 a 8 centímetros de agua como empezamos la PIP. Cuando nosotros respiramos tenemos una FiO2, ¿sí? Que es ambiental, que es al 21%. Entonces acá como estos pacientes tienen esa sed de aire, llegan saturando 40 porque tienen ese FAS positivo durante 8 días y nunca tuvieron acceso al servicio de salud o llamaron y no les contestaron
o eventualmente tuvieron un susto terrible que hasta que ya alguien no los ve que se mueren, no los van a llevar. Entonces empezamos con una FIO2 al 100%, ¿sí? El oxígeno es tóxico, el oxígeno inflama, el oxígeno puede estallar, el oxígeno produce radicales libres, ¿sí? Y eso daña también los pulmones. Entonces hay que titular esa FIO2 a la menor posible. Cuando yo tengo una FIO2 por arriba del 60%, digo que tengo una FIO2 tóxica, que me va a quemar los pulmones, ¿sí? La relación IE cuando ustedes respiran, inspiración, expiración, la inspiración va a medir más o menos un segundo y la expiración 2. Entonces yo con esto voy a acoplar, más o menos le voy a dejar una relación IE de 1 a 2 y eso también me va a ayudar con otros parámetros. La frecuencia respiratoria que ustedes tienen es una frecuencia respiratoria, ya la hemos visto entre 12, 16 hasta 20 respiraciones por minuto. Entonces yo le voy a programar a estos pacientes en la respiración como entre 12 a 25 respiraciones por minuto, ¿sí? Bueno, hay unas fórmulas para calcular la frecuencia respiratoria. En este momento no las vamos a ver, ¿ok? Bueno, el flujo inspiratorio es cómo entrego yo ese volumen que yo le estoy poniendo al paciente. Entonces, generalmente lo ponemos entre 40 a 60 litros por minuto, ¿sí? 60 litros por minuto, grábense ese número mágico, ¿sí? Esta trigger, sensibilidad o disparo, ¿sí? Es como logro yo que esa válvula se me abra, ¿sí? Porque yo tengo que abrir en el ventilador, que es una máquina, una válvula que me va a simular la inspiración, ¿sí? Y la expiración, ¿sí? Entonces, esto ya es un poquito más complicado. Sensibilidad, trigger o disparo para usted en términos prácticos va a ser lo mismo. Lo que me hace que la válvula se me abra y que lo que me va a detectar el esfuerzo inspiratorio, porque si el ventilador no me detecta ese esfuerzo, pues no se va a abrir y entonces el paciente no va a respirar, ¿ok? Entonces ustedes dirán, Dios mío, con toda esa cosa, ¿ahora qué hacemos? Entonces, tranquilos, supongamos los oficios que se están formando ahora, les decimos, tranquilos, no van a estar solos, sepan o no sepan, estos son los parámetros del ventilador. A los médicos generales que empiezan allá también les decimos, no están solos, nos apoyamos mucho en la parte de fisioterapia, hay que conocer el ventilador cada vez que llega un ventilador nuevo, ¿sí? Aquí tienen 7 tipos de ventiladores, pues, ¿qué hacemos? Entrenamos al personal en eso. Aquí están los parámetros básicos con los que se va a empezar la ventilación. Y entonces ustedes habrán escuchado y habrán visto, no sé si vieron el video ayer que sacó el hospital, estamos colapsados al 100% y que hay que hemos tenido que ventilar los pacientes en este modo. Sí, eso se llama ventilación en decúbito prono. Entonces, ¿qué hacemos? Volteamos a los pacientes, ¿sí? No porque nos hayamos vuelto locos, sino porque eso permite que las zonas dorsales, ¿sí? Respiren y permite que la oxigenación en las partes que están castigadas, ¿sí? Puedan liberar todas esas presiones y dar los beneficios de nuestra amiga la PIP, la presión positiva al final de la aspiración, que era lo que mejoraba la distensibilidad pulmonar, evitaba el colapso, ¿ok? Entonces, estos pacientes son gordos, son grandes, casi no caben en las camillas, ¿sí? Hay que pronarlos, o sea, colocarlos así boca abajo como fuera un pollito, ¿sí? Durante 16 horas. Y hay que tenerles esta forma que es la posición de nadador. Esa nos toca estarles cambiando cada 2 horas porque se les puede lesionar el prejo braquial. Se dirán, bueno, y así acostados se les lesiona la cara. Claro que sí. Entonces, el personal de salud tiene alto riesgo de morirse por la pandemia. Si estos pacientes se desconectan, pues va a caer todas las secreciones de un paciente que está altamente infeccioso en la cara del paciente. Por eso hay que colocarse todas las normas de bioseguridad y pues la gente que está ya trabajando en cuidado intensivo está arriesgando la vida, ¿sí? Y está haciendo su mejor esfuerzo. Bueno, entonces se habían hecho un montón de estudios, ¿sí? Si dan cuenta eso del 2013, demostrando que los pacientes que se pronaban les iba mejor que los que no se pronaban. Entonces se debe mantener entre 16 a 20 horas consecutivas esta pronación. ¿Y cómo es que funciona? Entonces en supino se dan cuenta que, mire, las partes dorsales están todas congestionadas. Cuando lo pongo en prono, esto se me libera. Eso me hace que automáticamente mejore la oxigenación, o sea, mejora la PAFI, la presión arterial de oxígeno debido a la FIO2. Entonces, ¿cuándo debo pronar y cuánto tiempo?
Entonces, de inmediato, si los pacientes tienen 150 de PAFI o tienen presiones muy altas. Y continuo, siempre, siempre cuidando al personal de salud, ¿sí? Nosotros en el hospital hicimos un equipo de pronadores, que son unos camilleros grandototes, ¿sí? Que van con todas las normas de bioseguridad, voltean los pacientes, como los camilleros son auxiliares de enfermería, se entrenaron. Si ustedes van a la página web del hospital, ahí está cómo hicimos el entrenamiento del personal en decúbito prono. Y yo cómo sé si responde. Entonces, siempre de la mano de Dios, yo miro, ¿sí? Y rezo mucho que todo salga bien y miro si el paciente de verdad es recuperable para hacer esto, ¿sí? Entonces, miramos 48 horas, 5 días, si el paciente se va recuperando o por el contrario el paciente se va empeorando, porque todo esto lleva mucho, mucho esfuerzo y esto también, o sea, mandar 3 camilleros allá a pronar un paciente que estén 2 horas intentando cuadrarlo junto con la fisioterapeuta y la enfermera jefe, ¿sí? Entonces es complicadito. Aparte toda la sedación, ¿sí? Ustedes habrán dado cuenta que a nivel mundial no hay sedación, ¿sí? Nosotros en el hospital estamos intentando que donen sedación o intentando comprar, ¿sí? En este momento hay una escasez muy grande, ¿sí? De midazolam, fentanilo, rocuronio, cisatracurio, ¿sí? Nos ha tocado echar mano de algunos medicamentos que hace mucho tiempo no los utilizamos. Entonces, ¿cómo sé si esto me está respondiendo o no? Entonces, la PAFI me mejora el 20%, me aumenta 10 milímetros la PO2 y me disminuye 1 milímetro la PCO2. Con esto yo ya sé, gracias a Dios, está respondiendo. Entonces, mire, acá hay una señora que está embarazada y está pronadita, ¿ok? Entonces, no se pueden pronar los pacientes que tengan trauma requimedular, hipertensión intracraniana, ¿sí? Que tengan inestabilidad la columna vertebral, ¿sí? A veces los pacientes con cirugía de tráquea, entonces los pacientes que están traqueostomizados tienen alto riesgo que se les salgan los invasivos. Poner una señora, esta está embarazadita, pero poner un paciente obeso en una camilla pequeña, eso ha sido algo titánico. Entonces, esta es una diapositiva que desarrollamos para cómo deber ventilar el paciente. Entonces, sepan o no sepan, ya sabemos que hay un volumen corriente que hay que respetar desde 6 a 8 mililitros y aquí están las fórmulas. La PIP, ¿sí? Si el paciente está con PAFI mayor de 50, vamos a empezar entre 5 a 8, si no son expertos, pero podría ser entre 12, entre 8 a 12, ¿sí? Si la PAFI está menor de 150, entre 12 a 15 o 16 centímetros de agua, perdón. La frecuencia respiratoria, ¿sí? Entonces vamos a empezar, como ya vimos, entre 12 a 25. La relación I vamos a poner 1, 2, ¿ok? Y la FIO2, la que menos sea tóxica para este paciente. Siempre protegiendo al personal, ¿ok? Este es un algoritmo para manejo de los pacientes COVID, ¿ok? En relación al score de NEWS, ¿ok? Es muy importante que ustedes sepan ese score porque en algún momento algún familiar de ustedes los va a consultar. Algunos muchachos me han preguntado algunas cosas. ¿Qué hago? Vamos con... Otro día una chica me llamó, me dijo que tenía un familiar que no creía en el COVID, que estaba desaturado, tenía un pulsóxímetro, que estaban en Cali. Le dije, váyanse para allá, para urgencias, ¿sí? Si tienen la oportunidad de pasarle líquidos en la casa, porque acuérdense que estos pacientes son pacientes con choque séptico, ¿sí? Entonces hay que reanimarlos, expandirlos, ¿ok? Colocarles oxígeno, ¿sí? No se pongan a autoformularse, la ivermectina no se debe utilizar, ¿sí? Lo que colocamos en los pacientes que están graves hipoxémicos es la dexametasona, ¿sí? Pero a dosis baja, ¿ok? Y siempre que vamos a meter un paciente a la unidad de cuidados intensivos en esta condición de recursos escasos, hay que mirar qué pronóstico tiene, si este paciente es funcional o no funcional. Nosotros no vamos a hacer oxigenamiento terapéutico, ¿sí? Que era lo que antes se llamaba encarnizamiento terapéutico, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es determinar si este paciente es plausible de cuidados paliativos para que tengan los mejores cuidados, porque estos pacientes deben estar bien atendidos, ¿sí? Y nunca, nunca permitir el abandono de estos pacientes. O sea, no, no le voy a hacer nada, entonces muera hacia allá, ¿sí? Abandonado absolutamente, no. O sea, lo que todos tenemos claro en algún momento de la vida es que nos vamos a morir.
Entonces, como ya les había dicho, hay una escasez de medicamentos, ¿ok? Si alguien conoce alguna ONG o tienen posibilidad de donar algunos medicamentos al hospital, pueden hacerlo. Muchas gracias por lo que puedan hacer, ¿ok? Muchachos, eso era lo que les quería contar. No sé si tengan alguna pregunta. Doctora, y si el paciente definitivamente no responde en decúbito prono. No, pues hay que mirar si el paciente es recuperable o no recuperable, ¿sí? Entonces, todo depende, ¿sí? Supongamos si es un muchacho como ustedes, de 20, 25 años, ¿sí? Que está estudiando medicina, ¿sí? O si es un médico joven de alto valor social, hay que guerrearle hasta el final. O sea, había que mandarlo para, y siempre que esté bien ventilado, ¿no? Que tengamos la ventilación bien, los parámetros bien del ventilador, que tengamos bien la sedación, ¿sí? Si no responde al decúbito prono y está hipoxémico, y la hipoxemia es lo que lo va a matar, ¿sí? Entonces se iría para una terapia de rescate que se llama ECMO, ¿sí? Que es oxigenación de membrana extracorpórea, ¿sí? Es que es como lo que se hace en cirugía cardiovascular. Se canalizan, ¿sí? Puede ser ECMO venovenoso, se canalizan dos venas grandes, ¿sí? Eso las canula el cirujano cardiovascular y se conecta a un sistema de circulación extracorpórea que va a oxigenar la sangre, ¿sí? Y en ese momento los pulmones básicamente quedan paralizados. Ya no, aquí no juega el volumen corriente de 6 a 8 mililitros, sino quedan como con 2 mililitros por kilogramo de peso, ¿sí? Y queda la membrana extracorpórea es la que está haciendo de máquina para respirar. ¿Tienen alguna otra pregunta, muchachos? Yo, el mensaje claro que les quiero llevar es que cuando ustedes este, sean médicos o tengan oportunidad de trabajar en urgencias, ¿sí? O en la unidad de cuidados intensivos, o sean un médico de triaje, de verdad tengan una comunicación asertiva con el familiar, ¿sí? Y que de verdad les ofrezcan la mejor posibilidad que tenga el paciente. O sea, no es ingresarlo a la unidad de cuidados intensivos por ingresarlo. La unidad de cuidados intensivos no puede ser un sitio para ir a morir, ¿sí? Allá tienen que ingresar son los pacientes que sean recuperables. Si no, no existirían paliativistas en el mundo, ¿sí? Tampoco existirían internistas porque entonces todo iría a la unidad de cuidados intensivos. Muchachos, ¿tienen alguna otra pregunta? Pregunten lo que quieran. Si quieren preguntar alguna cosa de coronavirus, ¿sí? Podemos hacer 5 minuticos de preguntas. ¿Cómo es, qué medicamentos se le está dando a los pacientes con coronavirus para tratarle pues el problema pulmonar? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Ya escucharon lo que yo les dije. Lo que divide las aguas en esto, ¿sí? O sea, lo que separa los pacientes es si tienen hipoxemia o no, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es hipoxemia? Si ustedes no tienen posibilidad de mirar gases arteriales, entonces harían una SAFI. SAFI es la saturación de oxígeno dividida la FiO2. Cuando la SAFI está por debajo de 315, ¿sí? Ustedes si tienen un oxímetro en la casa, háganse la SAFI. Entonces, este paciente ya tiene problemas de oxigenación. Si el paciente está saturando por debajo de 90, ya tiene un problema grave de oxigenación y tiene en el contexto ahorita de que estamos en una pandemia por COVID, pues todo es COVID hasta que se muestre lo contrario, ¿sí? Todo el problema pulmonar es COVID, ¿sí? Todo. No que van a la EPS, que los incapacitaron, no, que tenían una gripa y no les hicieron ningún examen. No, que Colombia no se preparó, ¿sí? Entonces, en el contexto de tener un paciente que tenga dificultad respiratoria, que esté desaturado, ¿sí? Con una saturación por debajo de 90 o que tenga ya por debajo de 95 una persona sin comorbilidades, consideramos con una radiografía de tórax, ¿sí? Si tenemos la posibilidad de hacer unos gases, entonces consideramos que tiene una neumonía viral, ¿sí? Nosotros no estamos dando antibiótico. Y si damos antibiótico, damos simplemente un macrólido por 3 días.
Los antibióticos no se pueden dar, ¿sí? ¿Por qué? Porque sería como estar dando para pescar, un pescado ir a buscar, valga la redundancia, sería como ir con, a ver, con alguna cosa, como con una flecha ahí a pescar, ¿sí? Si en vez de utilizar una caña de pescar, aunque eso lo hacían la gente muy experta, sí, pero bueno, quería colocar en una analogía donde no se pudiera utilizar en ese escenario. Entonces, para la neumonía viral en este momento no hay ningún tratamiento. Los estudios con ivermectina, eso son muy contradictorios los resultados. Hay algunas anécdotas que dicen que sirve, ¿sí? Pero en este momento no nos podemos poner a experimentar porque la gente se puede intoxicar. Entonces ya empezarían. El antibiótico que están poniendo Cipro está contraindicado, ¿sí? Lopinavir, ritonavir, eso ya salió, ¿sí? Si me hubieran preguntado en marzo, yo les hubiera hecho sí. La hidroxicloroquina también, eso fue un elefante blanco que cayó. Entonces, si el paciente tiene hipoxemia, eventualmente está desaturado, en ese grupo de que tengan compromiso pulmonar, se colocaría la dexametasona, 6 miligramos día, ¿sí? Por 10 días máximo, ¿sí? O si el paciente se recuperó rápidamente, pues habría consideraciones de dejarla por 7 días o suspenderla, ¿sí? Pero es dexametasona, ¿sí? Hay algunos inhibidores de la interleuquina 6 que se estaban empezando a utilizar y ayer salió un trial donde dice que los resultados fueron muy desalentadores, inclusive que esto baja la inmunidad, ¿sí? Y, y que además no produce ningún beneficio, ¿sí? Hay algunos estudios con colchicina, ¿sí? Que están empezando a utilizar por los poderes antiinflamatorios. También los resultados son contradictorios. La colchicina va a producir además efectos adversos como la diarrea, ¿sí? Entonces estos pacientes se van a deshidratar más, entonces no se recomienda. Entonces para fines prácticos, ¿cómo se trata la neumonía? Oxígeno, hidratar al paciente, medir qué score de gravedad tiene, ¿sí? Ustedes vieron que nosotros en la unidad hacíamos CUR 65, ¿sí? Y también score de infección pulmonar, el famoso CEPIS. Si yo tengo un CUR 65 alto, pues está el paciente comprometido, ¿sí? Y si tengo un CEPIS alto, pues este paciente también tiene compromiso pulmonar y tendríamos que ver si eventualmente ya en el transcurso de estar hospitalizado requiera inicio de antibióticos, ¿sí? ¿Qué otra pregunta tienen, muchachos? Doctora, ¿Cuáles son los problemas? Ah, Dale. no, pues, pregunta. No. Doctora, ¿y los inhibidores de la proteasa sí se están utilizando o eso tampoco lo usan? No, no se está utilizando. En este momento, mira, todo es anécdota, ¿sí? Entonces, mire, ustedes que están estudiando medicina, lo que deben hacer es concientizar a las personas. Mire, nosotros allá diseñamos ese sistema FAST, ¿sí? Cuando presentamos al paciente, ahí viene FAST de cuántos días tenía positivo, 8 días. Entonces los pacientes se complican, aunque la literatura no es clara, entre el día cuarto al octavo, ¿sí? Entonces si la gente de verdad tuviera acceso a telesalud, a telemedicina, a tener a alguien que vaya y les tome la pulsosimetría, ¿sí? No que se ponga a examinarlos, porque en este momento sería una locura ponerse a utilizar el fonendoscopio, porque el virus también está en el oído medio, ¿sí? Entonces sería uno ir allá a llevarse el virus de regalo para la casa. Pero ¿qué se ha visto? Que los pacientes que más se mueren son los que llegan graves, porque consultan, se mueren dentro de las primeras 48 horas, llegaron tan graves en disfunción de órganos, ¿sí? Entonces, ¿qué sería lo adecuado? Estos pacientes que de pronto, ¿sí? ¿Qué puede funcionar? La vitamina C, ¿sí? La de toda la vida. Si ustedes ahorita no les estoy invitando a que salgan como locos a comprar vitamina C, pero sí una alimentación bien, frutas, verduras, carnes blancas, podrían tomarse un gramito de vitamina C al día o cada 12 horas, ¿sí? Medirse los niveles de 25 hidroxivitamina D, que era la pandemia del siglo XX, ¿sí? La gente no toma solo, se toma
eh, de- o está mal alimentada, ¿sí? O eventualmente el uso de bloqueadores solares evita que la vitamina D se pudiera hacer todos sus efectos benéficos, ¿sí? Entonces, medirse los niveles de 25 hidroxivitamina D y de pronto empezar a tomar 2000 unidades por día, ¿sí? Si no, pero no para salir ahorita a correr como locos, ¿sí? Si tienen la neumonía como tal, pues consultar. Ustedes que son unas personas jóvenes, pues con un endotelio joven, posiblemente no se vayan a complicar. Lo que no pueden hacer es que estén enfermos y que estén en la calle, ¿sí? Recibiendo todos los virus de todo el mundo, ¿sí? Eventualmente eso es como si les picara una abeja y no les hace nada. Pero si les pican 2000 abejas, pues los van a matar. ¿Sí me hago entender, muchachos? Doctora, una ¿Cuál? Ujú. pregunta. Sí. ¿Cómo puede evolucionar un paciente joven como nosotros que tuvo, no sé, en algún momento de su infancia algún antecedente de neumonía? No, o sea, si ustedes tuvieron una neumonía y la neumonía fue leve y no les dejó complicaciones a nivel pulmonar, no pasa nada. Diferente es otro escenario que ustedes eventualmente tengan alguna comorbilidad, ¿sí? Tengan alguna inmunosupresión de base, sean obesos o hipertensos o diabéticos. Eso sí, en ese momento la invitación es a que se controlen, ¿sí? Que tengan una glucemia bien, ¿sí? Que se pongan la insulina, si son hipertensos, que no vayan a suspender los inhibidores de la ECA ni los ARA2, porque eso en algún momento se dijo, ¿sí? Inclusive, y si son obesos, pues empezar a bajar de peso, pero no hacer unas dietas extremas. ¿Cuál es lo que necesitamos? Que coman frutas, verduras, carnes blancas, pollo, pescado, hacer la actividad física, ¿sí? Y no exponerse de manera exponencial al virus. O sea, no, no solamente tengo 20 años, entonces puedo salir por ahí, sí, voy a visitar a todo el mundo que tenga coronavirus, no, porque eso es como si le picara una abeja y no le hace nada, pero si le pican 200 abejas, lo pueden matar, ¿sí? ¿Qué fue lo que mató a los médicos jóvenes? Ellos no estaban preparados y entonces estaban atendiendo pacientes, intubándolos sin ninguna norma de bioseguridad. Si intubaron 3 pacientes ese día, o sea, mal, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién más iba a preguntar? Tengo una pregunta, ¿cuáles son los Sí, problemas cardíacos que tiene el COVID? Porque pues eso es lo que había leído, ¿no? sí, Que sí, causaba claro. problemas. Sí, bueno, y las sociedades científicas han hecho un montón de peticiones a al Instituto Nacional de Salud, al Ministerio, para que cambie esos criterios que solamente son respiratorios, ¿sí? Y de pronto algo de gastrointestinal. El COVID sí produce gran afinidad, sí, por complicar toda la parte endotelial. Entonces produce todos unos fenómenos proinflamatorios, pudiendo producir, sí, ACV en personas jóvenes, infartos agudos del miocardio, fenómenos tromboembólicos, sí. Como la información es tan joven, ha habido mucha controversia, nunca había habido en toda la historia de la medicina, al menos de lo que yo conocía, sí, que en revistas importantes como Lancet, como el New England Journal, la gente que escribiera ahí tuviera que retratarse a las 2 semanas. Entonces se están esperando la parte de todo lo que nos dé las anatomías patológicas, ¿sí? O sea, cuando los pacientes mueren, las necropsias de exactamente qué es lo que está produciendo el COVID, pero lo que produce es una proinflamación del endotelio con una liberación de toda la cascada proinflamatoria, con todas las interleuquinas que son problemas, ¿sí? Con la interleuquina 6. Por eso en algún momento se pensó en utilizar todos estos inhibidores de interleuquinas con resultados prometedores, ¿sí? Y ayer pues salió una cosa que lo que estaba pensando en utilizar esto, que no. ¿Ustedes qué creen? ¿Que la aspirina sería buena? Ayer también salió algo que está desrecomendada absolutamente. Lo que sí no se ha caído desde marzo, abril que se empezó a utilizar fue la heparina de bajo peso molecular por los efectos antiinflamatorios que tienen, ¿sí? Entonces, nosotros estamos dejando regulado, vamos ahorita al señor que me llamó, él se está colocando la enoxaparina, 40 miligramos subcutáneos día, y el señor es un señor obeso, hipertenso, diabético, insuficiente renal, ¿sí?
Lo pillé hace 3 días que me lo pasaron choqueado. Entonces le dije que no se tomara los medicamentos. Le dije que si fuera por urgencia. Dijo, no, no voy a ir. Tiene el hijo que es fisioterapeuta. Sí, los dos son gordos. Le dije que no se tomara los antihipertensivos. Fue una enfermera, lo canalizó, se le pasaron 2 litros de solución salina. ¿Qué pasó? Se empezó a sentir muy bien, ¿ok? Estaba febril. Se le hicieron unos exámenes. Entonces, dentro de esos exámenes hacemos exámenes de extensión. La LDH, sí, que está alta, sí, esa de luminancia láctica siempre ha sido problemática, anda por ahí en todos los lados. Si a ustedes les gusta la historia de la medicina, hasta en pancreatitis era problema, ¿sí? También para infarto del miocardio en alguna época, cuando no había ni siquiera enzimas cardíacas, también se elevaba, ¿sí? Y mostraba que había dañado mucho el órgano. Entonces, ahorita se está utilizando para ver qué pacientes se van a inflamar más el pulmón. Bueno, entonces el señor obeso, hipertenso, diabético, ¿sí? Empezando el tratamiento por el final, se le hizo una fracción de excreción de urias con la que se reanimó, ya la creatinina bajó a 1,5. Empezamos un esquema de insulina con apidra, con lantus, ya se está controlando, ¿sí? Y esto todos los días se le hacen exámenes, ¿ok? Esperemos que funcione bien, pero entonces, o sea, lo que yo les quiero decir es que eventualmente si un paciente está con coronavirus, está febril, ese paciente tendría que estar bien hidratado. Si tiene factores de riesgo, tendríamos que empezarle a colocar heparina de forma profiláctica, la heparina de bajo peso molecular, 40 miligramos subcutáneos día de Clexane, que es la original, ¿sí? O algún análogo de estas, podría funcionar también. ¿Qué más? La hidratación, mejorar las comorbilidades. No le estamos colocando ningún antibiótico, excepto que yo sospeche que tenga una neumonía viral. Colocamos acitromicina solamente por 3 días, 500 miligramos día por 3 días. Vitaminas. Las vitaminas no le caen mal a nadie, ¿sí? Si ustedes recuerdan, hasta hay libros que han hablado maravillas de la vitamina D. El primer caso de raquitismo recuperado en el mundo, no sé, ustedes que son chinitos todavía, ¿se acuerdan de Heidi? Yo no sé si a ustedes habrán leído Heidi, pero es un clásico de la literatura mundial. Heidi era una niña que vivía con un viejito y en algún momento la quisieron pasar para la ciudad. Y allá en la ciudad conoció una niña rica que se llamaba Clarita, que estaba en silla de ruedas, confiscada la silla de ruedas. Heidi se tuvo que volver por allá para los Andes, ¿sí? En Suiza, y allá el verano simplemente un poquito de sol que cae en la montaña. Entonces, Clarita, la amiga, la extrañaba mucho y se fue a buscarla. Entonces allá, Clarita, que estaba inválida por raquitismo, empieza a comer leche de cabra, ¿sí? Que se la da a Pedrito, y empieza ahí le recibe la vitamina de los rayos del sol y empieza a caminar. Entonces, todas esas funciones se les han dado durante toda la vida a la vitamina D, así que la vitamina C y la vitamina D mal no les va a caer, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que dar es medicamentos seguros, donde la seguridad sea de verdad buena, porque si yo eventualmente agarro, le doy ivermectina a alguien, lo intoxico, termina con una disfunción hepática, va para trasplante, ¿sí? O le produce una reacción alérgica, ¿sí? Va a ser muy, muy complicado. Entonces la seguridad tiene que ser muy buena en ese medicamento y como decían los abuelitos, no puede ser peor el remedio que la enfermedad. ¿Tienen alguna última pregunta, muchachos? Sí, doctora, ¿por qué la aspirina no es recomendada? La aspirina pues también tiene sus efectos antiinflamatorios, ¿sí? Pero y la estaban poniendo en todos los lados. Más por ahí la gente en todas las redes sociales está diciendo que 3 gramos de aspirina, que warfarina, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene la aspirina? No mostró efectos, todos los efectos antiinflamatorios que tiene la de toda la vida, pero sí tiene efectos de producir falla renal, ¿sí? Porque es un AINES. Entonces, los trials salieron ayer. Yo ahorita les voy a mandar un pantallazo para que la revisen, pero las recomendaciones actuales no utilizarla, ¿ok? Pero sí darle los beneficios de la heparina de bajo peso molecular. Igual la historia es joven y hay mucha tela que cortar, pero aspirina, por favor, no le recomienden a la gente, ¿sí? Lo mismo que los AINES, los AINES tipo ibuprofeno, naproxeno y todas esas cosas,
porque esos pacientes están deshidratados, ¿sí? Y les van a producir más falla renal, ¿sí? Tampoco si eventualmente el paciente tiene mucho dolor y los estaba tomando de manera crónica, tampoco se les pueden quitar, ¿sí? Bueno, muchachos, entonces dejamos acá. Nos comunicamos la otra semana para mirar qué otro tema vamos a revisar. Profe, mucha fuerza, se le nota la voz muy quebrada, muchos ánimos y que pues Dios la bendiga y todos los santos la bendigan. Mucha fuerza, profe. Bueno, Hasta está luego. bien. Bueno, chao, un beso grande para todos, que estén muy bien. Hasta luego, doctora. Hasta luego, gracias. Bueno, muchachos, gracias por todo, nosotros que nos vaya bien. Gracias, doctora. Chao, que estén muy bien.